empezar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No. Bien, entonces, el 29. Bueno, entonces tienen este plazo, ¿listo? Ahora, vamos a ver el proyecto final. No sé, ayer alguien me escribía. Los porcentajes de evaluación están acá, fíjense. El último, que su proyecto vale 20 puntos. De estos 20, o sea, de los 100%, se divide así: 50% la presentación, 25% la exposición, 25% la defensa. Pueden empezar a defender desde mañana. Ya los que ya han terminado, bien, y se les acabó el módulo para los que defienden mañana. Si vienen pasado, igual. Porque como son varios grupos, así que hay que terminar hasta el viernes. Incluso, vamos a ir viendo acá, ya esto de aquí, voy a empezar a poner fecha que corre desde mañana hasta el viernes, que es 2. ¿Listo? Bien. Bien, esto vamos a cambiar. 30. Julio. 2. La hora. Tienen plazo hasta las 8 de la noche. ¿Ya? Fecha límite 2 de julio. Y bien. Yo empiezo a colegir desde... Hoy día voy a empezar a colegir el segundo, ¿listo? 3. Y... desde julio. Bien. Listo, jóvenes. Si pueden hacer su grabación de su exposición, mejor. Les pido lo vemos y plan la pregunta. ¿Listo? Guardar cambio y regresar al curso. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Disculpe, ¿hasta cuántas personas máximo se puede hacer el proyecto? Ahora que esté buenito, ¿hasta 4? ¿Está bien? ¿Listo? Listo. 5 ya son mariconadas, ya no. Ya sea. Bueno, pues, no hay ninguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, se va la bolita. Bueno, hola Jenny, vamos a salir de acá. Ok. Bien, hoy día les voy a enviar esto. Esta va a ser la actividad 4 y 5 asincrónica. Y me gustaría que por favor lo procuren hacer, si es posible, hasta... Piden pues 6 actividades asincrónicas. Vamos a procurar llegar hasta el sábado con la Z, ¿ya? De aquí
Bueno, la actividad, la que va a venir es de que formen grupos de 5, si ustedes gustan. El que quiera hacerlo solo lo hace. Agarra, lo único que deseo es, sobre este programa yo les decía, me gustaría que ustedes lo exploten. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado acá si no hubiera sido la demanda? Hagamos un análisis, por favor, porque ya después de esto, ya no voy a explicar más esto, voy a entrar a la teoría de cola. Entonces yo les dije a ustedes, me he tirado como 16 horas en este software, de tal manera de que había que hacerlo correr, ¿no? ¿Qué pasaría si la demanda acá, el mismo problema que hemos visto en video, le hemos tirado 2 o 3 días explicándolo? ¿Qué pasaría si hubiera 10 motos? ¿No? Por ejemplo, vemos de que generalmente aquí el análisis que ustedes vieron en ese video del día de ayer mostraba claramente de que para ver en esta etapa, en base a los datos de acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿ya? Si ustedes se fijan, decía de que la producción máxima son 20, 40, son 60 más 50, son 110 más 20, son 130. Ahora, ¿cuánto es la demanda? Y ahora son 10 menos que el problema planteado en su forma inicial, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la capacidad máxima... Disculpe, no se ve la pantalla. Qué barbaridad, más. No se ve la pantalla, Inge. Qué barbaridad, no salió. Bien, les decía que la actividad que ahora les voy a dar, esto, por favor, procuren hacerlo hasta pasado mañana. Es sencillo. Ustedes van a analizar este programa que me ha demorado bastantes horas, les decía a ustedes. De tal manera que, por ejemplo, yo les decía, esto inicialmente tenía valor de 0 motos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, lo vamos a completar. La demanda de motocicleta total es de 90 y la producción máxima, ¿ya?, es 130. O sea, aquí permite tener un margen de 40 motocicletas para jugar, pero también mucho va a depender cómo esto pueda cambiar también. Lo único que voy a hacer para cada uno de ustedes, voy a cambiar una variable. Algunos le voy a poner, puede ser que le ponga 15 motos acá, y sobre lo mismo van a trabajar. Puede ser que a este le ponga 25, a alguno de los grupos que les va a tocar. Me gustaría que nos analicen esto, que adquieran la habilidad ustedes de, incluso en el tiempo, empezar a crear estos software. Ustedes han visto que a mí me ha demorado varias horas, y con ustedes le hemos tirado varias horas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la demanda, en vez de que sea 0, acá le pongamos 10? Entonces fíjense de que ya no hay 40 motos que nos permitía tener una holgura para jugar acá. Estoy seguro que este software cambiaría. Un latingo, porfa. Antes que se me vaya esto, voy a grabar con otro nombre, ¿ya? Por ahí le telo y después se hace una chanfaina. Program. Vamos a poner program dinámica, ¿ya? Y en esto voy a jugar. Ustedes van a hacer lo mismo. Cuando ustedes analicen, para no pelarle por ahí, haciendo un cambio, quieren volver para atrás y le pegan. Pongámosle al caso de que les decía acá, de diferencia, le voy a poner acá.
Un ratito, por favor, ¿ya? Por favor. Ver. Ya le pagaba bien. Verlo, ¿ya? Chaval, me ha hecho frío, me voy a poner chulito. Ya con la cabeza pelada y el frío, hace sonarse. Diferencia. Bien. Me gustaría si alguien de ustedes lo mejorara este miércoles, me sentiría feliz. Esto es igual a la producción es mayor que la demanda. Ya, entonces tenemos acá, fíjense, 40 motocicletas por demás. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si ahora, en el mes de enero, ya se tiene una demanda de 10? Entonces, si vemos acá, ¿ya? Estoy seguro que va a cambiar completamente por haber cambiado. Posiblemente ya, a ver, analicemos. Aquí sabemos de que de entrada, esta función transitiva que se llama, tiene que ser 0 porque significa costo. Y aquí tenemos una demanda de 30, ¿ya? Y una producción máxima de 20. Entonces, 20, lo que sí vemos es de que efectivamente de los otros meses podemos llegar a obtener estos 30. O sea, aquí no va a haber ningún problema, porque vemos acá de que jugando vamos a poder alcanzar a tener 30 motos a favor, sin tener que ajustar en algún lugar los 10 que se hizo como ajuste acá, cuando era 0. Esto de aquí se va a mantener lo mismo, ¿ya? Porque si la capacidad máxima es 20 y llega a 10 motos, se cubre esto y queda en 0. Si llega a 20, se produce 10, se cubre esta demanda, 0. Si llegaron las 30 que se puede producir en los meses anteriores que hemos visto ahorita, entonces no se toma la decisión de no producir y 0. Aquí posiblemente en estas otras etapas esté el cambio. Ya vamos a ir analizando. A ver, esto aquí se mantiene. ¿Listo? Aquí sería enero, febrero, marzo. ¿No? Fíjense acá. Incluso vamos a ver de que ya posiblemente tengamos una incidencia en las llegadas de motos que se pueden producir en los meses anteriores, porque ya tenemos de que aquí de estos 20 que se puede producir, 10 hay que cubrir. Entonces, fíjense, el programa, si ustedes se fijan, el cambio que yo le he hecho allá, fíjense, está considerando los 10. ¿Listo? O sea, si me hubiera comido una celda o algo así, el programa va a demostrar clarito de que no hay enlace entre las celdas, pero ahorita viéndolo bien, sí se puede observar. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo, ¿ya? Hemos dicho que acá, estas son las llegadas, 10, 20, 30. 30 es el tope, ¿no? Aquí, ¿se puede producir 50? Sí. Analicemos. Si se produce 50, se cubre la demanda de 40, queda 10, está bien. ¿No? Si llegan 10 motos, del otro lado, se produce 40 y ahí está 10. Si llegan 20,
se puede producir 30 y bueno, igual. Pero, ¿será que pueden llegar 40 del otro lado? ¿Qué dicen ustedes? Jóvenes. Después jóvenes. ¿Será que puede llegar 40 motos? Ahora que yo le cambié de que en el mes de enero hay una demanda de 10. García, a ver qué dice García. Yo diría que no, porque creo que había una opción donde veníamos guardando desde más atrás. Así que si hacemos que haya una demanda, va a reducir esas 10 en de más adelante. Lógico, pues ya no puede llegar a 40. No se olviden de que cuando ya era 0 acá, la demanda, entonces había opción de tener 20 acá y de aquí otros 20 y había esta opción. Aquí ya no. ¿Se dan cuenta? Entonces esta opción de 40, acá por ejemplo, cambia. Ya no puedo llegar, no me puede llegar 40 motocicletas porque aquí se puede producir como máximo 20 más 40, 60. Pero la demanda, ¿ya? La demanda son 30. De los 60 menos 30, solamente máximo me puede llegar de motocicleta al mes de marzo de 30, ya no de 40. ¿Está claro? Jóvenes. Entonces, fíjense de que aquí toda esta opción de acá se anula en este análisis. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deseo de que ustedes, yo les voy a dar cambios y ustedes lo analicen de la misma forma que lo estamos haciendo ahorita. Entonces, fíjense que esta es la etapa 2. Entonces, aquí, por ejemplo, esto ya no llegaría. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a ponerlo en blanco de esta forma. Ya no entraría en este análisis. ¿Quién está sorprendido? Leonardo. Más tarde. Leonardo Vargas, apaga su micrófono. Ya. Entonces fíjense de que cambia, jóvenes. Ya, entonces en nuestro análisis acá, de que no llegue ni una moto, incluso posiblemente podría ser, pero si se produce 50, 40 se atiende, sí, esta opción está bien. Si se produce 40, llega a 10, llega a esto. Si se produce 30, tendría que llegar de aquí 10, ya, hasta que tendría que llegar de aquí 20, ya, porque 20 más 30 es 50, quedaría 10. Y se produce 20 más 30, que es lo máximo que puede llegar 50, por esto 40, llegaría a 10. Pero no se puede producir 10 ahora. ¿Alguien me puede decir por qué no se puede producir 10 ahora? Por favor. Porque no alcanzaría ingenio. Exacto. No llegaríamos. Fíjense cómo cambia. Eso es lo que yo desearía que ustedes... Eso. ¿Ya? Vaya, sí. Ya, ahora sí. Fíjense, aquí ya tenemos esa limitante. Porque como máximo podemos llegar a obtener 30, ya no 40 como antes. Entonces nos obligaría a producir 20, ¿no? O también se puede producir 30, que llegue 30 más 30 y se jugaría con estas opciones. O sea, fíjense, eso es lo bueno que este software a ustedes les permite mirar qué es lo que pasaría si
yo desearía que solamente me llegaran 10, entonces me obliga a producir 50 a 40. Si produzco 50, más 10 que llegaron son 60, 40, y estos 20 me volvería así, ¿no? O sea, están enlazados, ¿ya? ¿Está claro, ustedes jóvenes? Bien. Entonces, fíjense de que ya va cambiando, ¿ya? Bien, esta sería la etapa 2. Y fíjense, no he tocado para nada los costos de producción, siguen siendo los mismos. Lo único que cambié fue la demanda en el mes de enero. ¿Ya? Entonces, aquí, menos esta fila de acá entraría en el análisis y las cantidades de motos que pueden llegar a este mes serían desde 0 motos hasta 30. Si llegaran 0 motos, implicaría de que en ese mes había que usar la capacidad máxima, de tal manera de que nos crearía de que habría 10 motos, ¿no es cierto? Produciendo 50 con la demanda, quedarían 10. ¿Ya? Entonces, fíjense, estos serían los costos incurridos. Y bueno, los óptimos en este análisis siguen siendo los mismos. Hasta la llegada de 30 motos ese mes, donde el costo más bajo ahora viene a ser este. ¿Ya? Bien. En este caso sería este el costo más bajo. Bien, bueno, fíjense, ya cambió al problema que inicialmente se planteó. Bien, ya salimos de este y vamos viendo ahora qué pasaría si empezaríamos a analizar la tercera etapa. ¿Ya? Ustedes como ya lo tienen hechito, entonces lo único que hay que hacer es analizar nada más como lo estamos haciendo hoy. Bien, fíjense de que aquí el de 40 en la tercera etapa, a ver dónde está, en esta tercera etapa ya no aparece. Fíjense, está 0, ya porque yo lo borré. ¿Listo? Entonces nos queda hacer el análisis solamente hasta aquí, de 0, 10, 20 y 30. Bien, entramos acá al análisis. Ustedes pueden empezar de aquí. La capacidad máxima es 40. Se puede producir 3 lotes, sí, 2 lotes, sí, 1 lote, sí, 0 lotes también. Incluso pienso que lo del 0 lote va a quedar nulo acá. ¿Ya? ¿En qué aspecto? Ahorita un retingo por. Va a quedar nulo porque no va a ser suficiente lo que se dispone. ¿Ya? No va a ser suficiente y empezamos a analizar. Bien. Si fuese la producción máxima de 40, ¿ya? Aquí la demanda es de 20. Podría llegar acá 20 unidades. Bien. Si se decide producir 30, acá se cubre 20, puede haber 10, no hay ningún problema. Aunque no estamos analizando todavía acá. ¿Ya? Y aquí, si se produce 10, la demanda es 20, necesariamente aquí ya tenemos un problema. No, la capacidad máxima es de 30, ¿verdad? Aquí no se puede ya tomar la decisión de producir 20. Vamos a ver por qué. A pesar de que aquí tenemos lo siguiente.
Si es 0, 50, 10. Parece que está bien, se puede. En base al anterior cuadro. ¿Bien? Ya hemos visto de que aquí hay opciones de 0, 10, 20, 30. Si se produce 40, 20 y acá no llegara nada, llegaría a 20. Si se produce 30, se pone 20, habría 10 acá. Si se produce 20, se pone esta demanda de 20, 0. Entonces, este de aquí es el que desaparece y acá esta opción de producir 0 ya no cuenta ya. Esto de acá. ¿Ya? Y lo voy a poner con amarillo. ¿Ya? Entonces, no se puede. Tomar la decisión de producir 10. Tomar la decisión de producir 10 de esta capacidad que se tiene. Y aquí tenemos la opción de que de estos 20 que se produce cubre 10, no va a llegar 10, 10, más 10, 20, quedaría 0. Y nos permite, ¿no?, considerar de que estamos bien en el análisis. ¿Ya? Bien. Entonces, estas serían las restricciones que tenemos. ¿Ya? Y se puede decir que se puede producir 40, 30, 20, 10, pero ya no como en la anterior, que no se podía tener como opción que no se pueda producir ninguna moto, porque tranquilamente la producción de este mes nos podía tener, permitía cubrir la demanda y considerar los meses posteriores. Bien, entonces por eso está con amarillo. ¿Ya? Estamos en la etapa 3. En esta etapa 3, un ratito, en esta etapa 3, ¿cuánto tengo de tiempo? 4 minutitos. Bien, en esta etapa 3, por ejemplo, les decía de que ya tenemos esa restricción. Bueno, nos tendríamos que ir al cuadrito de análisis de la etapa 3. Esta es la etapa 3. Y hemos dicho que aquí ya no entraría este, ¿verdad? En este análisis ya no entraría este. ¿Ya? Bien. ¿Por qué? Porque no podríamos poder cubrir las demandas de marzo y de abril si no se optan por no producir ninguna moto. Entonces, en el mes de febrero, la que hay que considerar 0 es la columna, porque lo que está en las columnas es precisamente ¿ya? Entonces todo esto ya no se consideraría. ¿Ya? Y en nuestra función límite de menor la óptima ya no sería desde ahí, sería a considerar el análisis desde acá para encontrar los valores mínimos de producción. Entonces ahí va a cambiar. ¿Listo? Bien, eso sería en cuanto a esto, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, entonces ya más o menos tienen la idea. Ya más fácil ya es para hacer el análisis para la producción de enero. ¿Está claro, jóvenes? Esa es la otra actividad sincrónica. Sería la cuarta, ¿no, jóvenes? ¿Ya? Entonces, aquí, por suerte, ya ustedes tienen enlazado el cuadro resultante de todos ellos. Ustedes se van a este lado derecho y aquí está el resumen. Y posiblemente aquí tenga que cambiar.
¿Ya? ¿Por qué? Bueno, el primero, la etapa número 1 sigue siendo la misma. La etapa número 2 creo que ya hubo un cambio. ¿Ya? Vamos a ver ahorita. Si verificamos acá. Esta es la etapa 2. Y aquí en esta etapa 2 no se considera esto. Porque, a ver, marchemos un ratito, ¿listo? Tengo un minuto. Bueno, vamos a reingresar, jóvenes, ¿listo? Vamos a reingresar nuevamente, por antes que se acabe.